Ahora sí, vamos a ver el tema de cargas internas desarrolladas en los elementos estructurales. Ya ese sería propiamente el capítulo. Y me voy a enfocar mucho en lo que es el esfuerzo cortante y el esfuerzo de flexión, porque el capítulo lo que trata o lo que va a conseguir son esas fuerzas internas que se generan en las piezas. Bien, vamos a tener un ejemplo de una barra en voladizo, ¿verdad? Porque su único punto de apoyo es el punto A, y ya vemos por el procedimiento del capítulo 6, es un apoyo fijo. Si nosotros queremos encontrar las reacciones, simplemente sustituimos el apoyo, lo quitamos y ponemos sus reacciones. Y bueno, estáticamente es determinado, tres ecuaciones, tres incógnitas, tres ecuaciones, y podemos calcular su magnitud de las tres variables. Ok, básicamente lo que pretende esta sección del curso es que podamos encontrar cuáles son las fuerzas internas que se generan. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con el capítulo 6? Marcos, máquinas y armaduras. Encontrar todas las fuerzas externas que actúan en cada una de las piezas. En este caso se le denomina viga. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas internas que se generan? Entonces, esto tendería a, debido a estas cargas, a flexionar. Posiblemente esto tendería a hacer una cosa como de este tipo, ¿verdad? Si partimos de que es deformable. Acuérdese que estamos en estática y decimos que es rígido, que esto no se va a deformar. Pero sí va a sufrir esfuerzos internos. Entonces, básicamente, entonces lo que vamos a tener es que vamos a tener un corte imaginario que pase por el punto B y voy a tener el lado izquierdo y voy a tener el lado derecho. ¿Cuál de los lados quiere uno escoger? Por ejemplo, si tomamos el lado derecho, tenemos que pensar aquí en una barrera, que no hay esto, entonces vamos a decir que tenemos los esfuerzos calculados ya de las reacciones y tenemos las reacciones internas o las fuerzas internas. Para que esto esté en equilibrio, evidentemente tiene que haber una fuerza que sale axialmente, ¿verdad? Una fuerza normal que llaman aquí porque sale normal a la sección transversal, una fuerza cortante que sale perpendicular a la barra y un momento flexionante. Entonces, este punto B se tiene que ver como una viga empotrada también. O sea, sus reacciones en el punto B cumplen con que van a tener dos esfuerzos o dos fuerzas y la reacción de momento. Ahora, si lo tenemos del lado izquierdo en esta condición, en estas direcciones que hemos supuesto acá, si yo supongo ahora que yo agarro nada más el lado derecho, entonces voy a suponer los mismos esfuerzos. Ahora, la diferencia es que NB lo pongo en sentido contrario. Tal vez aquí sí podemos apreciar NB está tirando la barra. Si tomamos de este otro lado, NB tira de la barra, lo estira, lo jala, ¿verdad? Está en tensión, estamos suponiendo que está en tensión. Ya el cálculo le dirá si está en tensión o compresión. V, si en este diagrama va hacia abajo, en este diagrama va hacia arriba. Normalmente se dice que la posición positiva es que esta V trata de hacer girar la barra en dirección horaria, en esta dirección horaria. Y por lo tanto, esta V, lo ven acá, la barra la trata de girar en forma también horaria. ¿Verdad? Lo trata de hacer girar en forma horaria. Van a tener obviamente dirección. Y el momento, ¿verdad? Dice que tiende a flexionar en esta posición cóncava hacia arriba, ¿no? Esto tendería a ser, esto lo tendería a combar, o sea que esto se combe de esta manera.
Y si lo vemos de este otro lado, también lo va a hacer tratar de sufrir una flexión en este sentido. Pero bueno, lo importante aquí nada más es que son contrarios, ¿verdad? Entonces, si yo pongo en esta dirección acá, aquí irían los opuestos. Se le denomina fuerza cortante, a este se le denomina el momento de flexión y a este se le denomina fuerza normal. Bien, eso es básicamente en dos dimensiones, ¿verdad? Que es el que tenemos acá, ¿verdad? En realidad un esfuerzo de un elemento que esté sometido a en tres dimensiones, ¿verdad? Vamos a tener Ny, que es la fuerza normal, y vamos a tener dos V's, Vz y Vx, que son esfuerzos cortantes. En realidad te suma Vx y Vz y va a tener un esfuerzo cortante total. Y además de eso, vamos a sufrir reacciones de momento en los tres ejes. Acuérdense que esto es empotrado y por lo tanto corresponden a las reacciones de un sistema empotrado. Y tendríamos momento en el eje Y, Z y X. Aquí la diferencia es que este momento que se da sobre el eje Y, si vemos eso que es un eje, entonces produce torsión. Mientras que estos dos van a producir flexión, van a tender a flectar, mientras que este lo va a tender a torcer. Básicamente como información genérica, porque para este curso lo que nosotros vemos son momentos en dos dimensiones, o sea, esfuerzos internos en dos dimensiones, no en tres dimensiones. Convención de signos. Esto se dice que la fuerza normal es positiva si crea tensión. ¿Okay? Y nos aparecen tres figuras. ¿Okay? Vamos a empezar con la básica, que sería esta. ¿Okay? Si yo hago un corte imaginario y tomo del lado izquierdo, ¿verdad? Tomo el cuerpo rígido del lado izquierdo, entonces la fuerza es positiva si me genera tensión, o sea, sale de la pieza. Si yo tengo del lado, tomo la pieza del lado derecho, entonces la fuerza normal, ¿verdad? La pongo que salga y que me genere tensión en la pieza. Entonces, obviamente son contrarias. Eso es tomando el lado izquierdo y el lado derecho. Hay otra opción, que esta es muy interesante, a mí me gusta mucho, que es que usted escoja de la viga entre dos partes. O sea, de la viga usted corte, tome un tramo interno de la viga. Tal vez si retrocedemos acá, que yo haga un corte aquí en B y haga otro corte por acá. Entonces haga dos cortes. Entonces yo tomo esta sección y voy a analizar esta sección de la viga. Tanto este aquí como este otro lado. Entonces, ¿qué es lo que estamos suponiendo acá? ¿Ok? Y vamos a decir que es positiva N si le somete a tensión nuestro cuerpo rígido. ¿Ok? Una fuerza cortante positiva ocasionará que el segmento de la viga sobre el cual actúa gire en sentido horario. Y volvemos a poner estos tres mismos elementos. Entonces, si yo tomo el lado izquierdo, esta V me lo trata de hacer girar para acá, ¿no? En forma horaria. Si yo tomo el lado derecho, esta fuerza V tiende a hacerlo girar igual, en sentido horario, ¿no? Eso es lo que se denomina como V positivo. Ok, positivo ¿para quién? Positivo para el diagrama. ¿Ok? Para un diagrama. Para efectos de sumatoria de fuerzas en X, perdón, en Y, este V es negativo y este V es positivo. ¿Ok?
lo que se dice, si este sentido es correcto y me da positivo a la hora de despejar y encontrar V, entonces significa que se dibuja del lado positivo de un eje, ¿verdad? Vamos a tener un gráfico en el cual vamos a tener un eje cero, entonces hacia arriba es positivo y del lado abajo es negativo. Eso es lo que significa estos signos para efectos de los gráficos. Este concepto es para efectos de gráfico. Y si tenemos una sección de la viga, entonces ustedes pueden observar que este par de fuerzas lo que lo va a hacer girar es sentido horario. Bueno, eso es lo que se define para efectos gráficos, la parte positiva, o si es positivo o si es negativo. Bien, el momento flexionante positivo tenderá a doblar el segmento sobre el que actúa de una forma cóncava hacia arriba. Es un poquito más complicado de entender, ¿verdad? Si usted supone que usted está en el lado izquierdo, pensemos, usted sostiene aquí, usted sostiene, ¿verdad? Usted imagínese que usted está sosteniendo, entonces este momento flector acá que tenemos, entonces si usted sostiene acá, esto tendería a doblarse de esta manera, cóncava hacia arriba. Si usted sostiene de este lado, cuando toma el lado derecho, usted sostiene y entonces también le va a provocar que se flexione en esta sección, así pensando que es como una cóncava hacia arriba. Obviamente, si usted tiene una sección, un tramo de la viga, entonces evidentemente también te lo va a percibir que su deformación, ¿verdad?, va a ser cóncava hacia arriba, ¿verdad? Que es un poco esto es el concepto de positivo para efectos de gráfico, no para efectos de ecuaciones. Para efectos de ecuaciones, este es positivo y este es negativo, ¿no? Una cosa es para gráfico y otra cosa es las cargas opuestas a las descritas anteriormente se consideran negativas. Ojo, repito que es para efectos del gráfico, no para efectos de ecuación. Bien, aquí tenemos, tal vez en una forma, ¿verdad? Nosotros tenemos la viga, corto aquí, eliminamos esta sección, ¿verdad? Aquí ya un poco vimos el gráfico anterior, entonces estos serían los sentidos positivos para hacer el gráfico, ¿eh? Para hacer el gráfico. Estos serían los sentidos positivos. Si VB me da positivo, entonces se grafica del lado de arriba. Si M me da positivo, grafico del lado superior de 0. ¿Okay? Por lo general se grafican V y M. N no. La fuerza axial no se grafica. Y si tenemos la parte negativa, ¿verdad?, o perdón, la parte derecha de la viga que vamos a analizar, entonces si yo hago aquí en B, yo analizo este o analizo este lado. Y obviamente para efectos prácticos serían los contrarios a esta dirección, los que consideramos positivos. Si consideramos una sección de la viga, entonces ven que si observo el punto B acá, entonces mi viga está del lado derecho, por lo tanto pongo las condiciones positivas que serían estas. Pero si analizo el punto C, entonces si yo estoy considerando el punto C, yo estoy tomando el lado izquierdo del corte BB, ¿verdad? Entonces pondría las condiciones positivas que serían estas, ¿verdad? Eso es un poco el concepto de esos tres gráficos que vimos anteriormente y que lo que me muestran son las condiciones positivas para graficar. Bien, tal vez aquí como para resumir qué es lo que se ha visto. ¿Okay? Capítulo 6 hacia atrás, ¿verdad?
apoyos, capítulo 5, ¿verdad? Entonces, bueno, por lo general tenemos cálculo de reacciones, por lo tanto tenemos las fuerzas que se pueden calcular, pero en este caso es estáticamente determinado si tenemos una carga. Cuando hacemos el despiece, lo que hacemos es vamos a encontrar las fuerzas de cada una de estas piezas, ¿verdad? Eso es, si resumimos, ¿verdad? Que se resume, lo establece muy bien el libro. Entonces usted toma esta polea, le hace el diagrama de cuerpo libre. Si usted tiene T, calcula Cx, Cy, puede calcular Cx, Cy. Y, ¿verdad? Entonces vamos a poner que las fuerzas que actúan sobre esta otra pieza, ¿verdad? Acuérdense que en este caso serían 3 piezas, las 2 poleas y esta pieza, este cuerpo rígido que está compuesto, veamos que tendría una parte horizontal y unidos rígidamente 2 salientes verticales. Y entonces hacemos el análisis de las poleas y aquí entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Encontrando todas las fuerzas externas. Okay. Esto es parte de lo que se vio en el capítulo 6. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? ¿Cuáles son las fuerzas internas que actúan en este tramo, en este otro tramo, en este otro tramo, en este tramo y aquí? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo es que las fuerzas internas V, N, ¿verdad? La fuerza normal, la fuerza cortante, que sería perpendicular a la barra, y el momento flector, ya sea en cualquier punto o a lo largo de ella. Entonces, vean que ahora vamos más allá, vamos a las fuerzas internas. Partimos de que, y aquí es importante tener claro, que pueden haber problemas en el cual tengan que utilizar o tienen que utilizar todos los conceptos para calcular las fuerzas que actúan sobre las diferentes piezas que componen un marco o una máquina.